Bienvenido a Ecos del Abismo, el canal donde exploramos los rincones más oscuros de la realidad y nos sumergimos en historias que desafían la razón. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te atreverías a caminar por un bosque donde la gente desaparece sin dejar rastro? Imagina que un grupo de amigos decide adentrarse en un sendero peligroso, un lugar con un historial de desapariciones inexplicables. Pero, en lugar de temer a lo desconocido, desafían la advertencia y contratan a un guía, un hombre que parece saber demasiado sobre lo que acecha en la espesura. Antes de partir, él les da una serie de reglas inusuales. Reglas que no tienen sentido, a menos que en verdad haya, a lo largo de los años, muchas personas han intentado cruzar este bosque, pero muy pocas han regresado. Y los que lo han hecho nunca vuelven a ser los mismos. Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para adentrarte en un relato que desafiará tu percepción de la realidad. Antes de comenzar, dime en los comentarios: siempre seguiré las reglas. Esta frase no solo ayudará al canal a crecer, sino que también servirá como un recordatorio de que, en ciertos lugares, ignorar una regla puede costarte la vida. El viaje comenzó como cualquier otra excursión entre amigos. 5 jóvenes, con mochilas bien equipadas y linternas de alta potencia, llegaron a las afueras de un bosque al que pocos se atrevían a entrar. No era un simple destino turístico, ni una caminata de fin de semana. Este bosque tenía historia, y una oscura, para ser exactos. Durante décadas, desapariciones inexplicables habían sido reportadas en la zona. Campistas, excursionistas, incluso guardabosques experimentados, habían entrado y nunca regresaron. Las autoridades no encontraban cuerpos, rastros ni pistas, solo silencio y miedo. Pero como suele suceder con las historias de terror, cuanto más aterrador es el lugar, más atractivo se vuelve para los que buscan emociones fuertes. «Vamos, solo será una caminata de 2 días», dijo Santiago, el más entusiasta del grupo, ajustándose la correa de la mochila. «Tenemos provisiones, equipo de rastreo y, sobre todo, un buen guía». El buen guía esperaba a pocos metros de la entrada del sendero, un hombre de rostro curtido por el sol, con una barba entrecana y ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Vestía ropa gastada y botas embarradas, sostenía un machete con una mano y con la otra fumaba un cigarro, sin prisa. «Así que ustedes son los idiotas que quieren morirse hoy», dijo sin rodeos, escupiendo al suelo. Los chicos intercambiaron miradas incómodas. «No es para tanto», respondió Carla nerviosa. «Solo queremos recorrer el sendero, nada más». El guía resopló. «Bien, los llevaré hasta cierto punto. Más allá de eso, si deciden seguir, será su problema». Se presentó como Don Evaristo, un hombre que conocía el bosque desde niño. Sus advertencias no eran suposiciones ni leyendas urbanas, sino experiencias de primera mano. Aseguró haber visto lo que allí habitaba, y sus palabras no eran para asustar, sino para salvar vidas. Antes de partir, sacó un viejo cuaderno de cuero y les entregó un papel doblado en 4. «Son las reglas. Si las siguen al pie de la letra, puede que sobrevivan». Santiago rió. «¿Reglas? ¿Qué clase de reglas?». Don Evaristo no sonrió. «El bosque no es como otros lugares. Aquí hay cosas que cazan. Si no saben cómo moverse, terminarán como los demás». Hubo un silencio denso. Finalmente, Carla desplegó el papel y comenzó a leer en voz alta. «Reglas para sobrevivir en el bosque. 1. Nunca caminen en fila india después del anochecer. Algo podría infiltrarse entre ustedes sin que lo noten. 2. Si escuchan a alguien llamándolos por su nombre, ignórenlo. No es quien creen. 3. No recojan objetos del suelo. A veces, las cosas que parecen abandonadas no lo están. 4. Si ven a una mujer de espaldas llorando, sigan caminando. No intenten ayudarla. No la miren a los ojos.
5. Asegúrense de contarse entre ustedes cada cierto tiempo. A veces hay más personas de las que deberían. 6. Si encuentran una cabaña con luces encendidas, no se acerquen. Quienes entran nunca salen. 7. Si el bosque se queda en completo silencio, corran. El grupo quedó en silencio tras escuchar la última regla. ¿Es una broma?, preguntó Víctor, incrédulo. No, respondió don Evaristo. Es su única oportunidad de salir vivos. Con el peso de aquellas palabras en la mente, los chicos comenzaron a caminar. El bosque los recibió con un aire espeso y un sol que comenzaba a ocultarse entre los árboles. Era demasiado tarde para echarse atrás. La caminata comenzó tranquila, al menos eso querían creer. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas. A cada lado, los árboles se alzaban como guardianes centenarios, con ramas torcidas que se entrelazaban, formando sombras inquietantes. El aire estaba cargado de un extraño olor a humedad y carne podrida, aunque ninguno quiso mencionarlo en voz alta. Don Evarist, camino. A veces se detenía, husmeaba el aire y luego continuaba sin decir nada. Los demás lo seguían en silencio, como si el bosque mismo les pidiera que no hicieran ruido. No entiendo el punto de esas reglas, susurró Carla, intentando aliviar la tensión. ¿Qué puede pasar si nos salimos un poco del camino? ¿Quieres averiguarlo?, preguntó el guía sin volverse. Carla tragó saliva. No, solo digo que suenan un poco exageradas. Don Evaristo se detuvo y se giró lentamente hacia ellos. Entonces dime, ¿por qué creen que nadie encuentra los cuerpos? El grupo se quedó en silencio. Aquí las cosas no matan por hambre, matan porque pueden. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Siguieron avanzando hasta que Víctor, que iba al final del grupo, se detuvo de golpe. Oigan, ¿oyeron eso? Todos se giraron. Un murmullo bajo, casi un susurro, flotaba entre los árboles. Era un sonido extraño, como si alguien intentara hablar, pero con palabras ahogadas. «Debe ser el viento», dijo Santiago, pero su voz carecía de seguridad. «No hay viento», replicó don Evaristo. El sonido se intensificó. Ya no era un murmullo. Ahora eran voces, sus nombres, los llamaban. Carla, Víctor, Santiago. El grupo sintió que la sangre se les helaba. Las voces no venían de un solo lugar, estaban por todas partes. No respondan, no se detengan, ordenó el guía con firmeza. Y no miren hacia los árboles. Caminaron más rápido. Pero las voces no cesaban. Al contrario, sonaban cada vez más cerca. Parecían moverse con ellos, deslizándose entre los troncos, llamándolos con una dulzura antinatural. «Santiago, ayúdame». El chico sintió un escalofrío. Conocía esa voz. «¿Mamá?» Su madre había muerto 3 años atrás. Instintivamente se giró y lo vio. Apenas un destello entre las sombras, una silueta retorcida, con extremidades demasiado largas y una boca abierta en una sonrisa monstruosa. Sus dientes eran afilados y sus ojos, Dios, sus ojos, negros y profundos, pero con un brillo inteligente. No era su madre, era algo que sabía quién era su madre. Santiago sintió las piernas paralizadas por el terror. No podía apartar la vista de aquella cosa. Y entonces la criatura movió los labios, y su propia voz salió de su boca. «Santiago, ven». Un grito se atascó en su garganta. Don Evaristo reaccionó. Tomó a Santiago por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia adelante. «¡No mires, carajo! ¡Corre!». El grupo echó a correr sin cuestionarlo. Las voces se tornaron furiosas. El bosque retumbó con crujidos y chasquidos, como si algo enorme se moviera entre los árboles,
como si los troncos mismos se estuvieran abriendo para dejar pasar a algo más grande. No sabían cuánto tiempo corrieron, solo sabían que cuando don Evaristo se detuvo, ellos ya no tenían aliento. El bosque estaba en silencio y la última regla resonó en sus mentes. Si el bosque se queda en completo silencio, corran. Algo estaba cerca. Don Evaristo sacó su machete y escupió al suelo. ¡Mierda! Ya nos vieron. El silencio era tan denso que se podía sentir en el aire. Ni un solo insecto, ni el crujido de las hojas bajo sus pies. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración. Santiago aún temblaba. Había visto algo, algo que no debería existir. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz temblorosa. Don Evaristo no respondió de inmediato. Mantuvo la vista fija en los árboles, no en el sendero, sino en lo que se escondía más allá, en la oscuridad entre los troncos. «No estamos solos», murmuró finalmente. Los demás se miraron con pánico. Carla agarró el brazo de Víctor con fuerza. Todos sentían que algo los observaba. «Nos encontraron demasiado rápido», continuó el guía, hablando consigo mismo. «No es normal. Algo los trajo hasta nosotros». El grupo tragó saliva. «Algo», repitió Camila, con los ojos muy abiertos. «¿Qué demonios significa eso?». El viejo guía escupió al suelo. «Significa que hicieron algo que no debían». Silencio. Y luego Santiago susurró con la voz ahogada. Yo miré». Todos se quedaron helados. «Dios», murmuró Carla. «¿Qué viste?». El chico tardó en responder. No quería recordarlo, no quería volver a ver esa cosa en su mente. Era algo con forma humana, pero no lo era. Me imitó, usó mi voz, sabía cosas sobre mí. Don Evaristo cerró los ojos con frustración. «Ya nos marcaron, no podemos volver por donde vinimos». «¿Qué?», exclamó Víctor. «¿Por qué no?». El viejo lo miró con dureza. «Porque el bosque no es el mismo una vez que te ven». Nadie supo qué decir. Solo sintieron el sudor frío resbalando por sus espaldas. «Escuchen con atención», continuó el guía bajando la voz. «Nos están rodeando, se están moviendo entre los árboles, nos están estudiando». El grupo contuvo la respiración. No veían nada, no escuchaban nada, y sin embargo, lo sentían. Carla fue la primera en notar las sombras. Allí, entre los árboles más allá del sendero, ojos, docenas de ojos brillantes y oscuros asomándose entre los troncos, observando. Eran bajos, del tamaño de un niño, pero sus cuerpos eran delgados y torcidos, con extremidades alargadas y garras negras que se aferraban a la corteza. Eran como niños deformes, de piel pálida y rostros demasiado grandes para sus cabezas. Y estaban sonriendo. «No se muevan», susurró don Evaristo. Nadie osó respirar. Las criaturas los miraban con esa sonrisa antinatural, ladeando la cabeza de un lado a otro, como si intentaran entender qué eran, como si estuvieran decidiendo cuándo atacar. Entonces, una risa infantil se escuchó en el aire, una risa que no pertenecía a nadie del grupo, y fue la señal. Las criaturas se movieron. Fue un torbellino de sombras y garras. Se arrastraban por los árboles, se movían demasiado rápido, aparecían en un lugar y en un parpadeo estaban en otro. Sus sonrisas se ensancharon. Santiago gritó cuando sintió unas manos heladas aferrarse a su pierna. «¡No!». Don Evaristo reaccionó. Sacó un frasco de su mochila y lo arrojó al suelo. El aire se llenó de un humo blanco y espeso. Las criaturas se detuvieron en seco, se retorcieron y silbaron, alejándose del humo como si ardiera. «¡Corran!», gritó el guía. «¡Ahora!». El grupo no necesitó más indicaciones. Se lanzaron a la carrera, sin mirar atrás.
El bosque comenzó a distorsionarse a su alrededor. Los árboles parecían moverse, las sombras bailaban en direcciones imposibles. Los susurros regresaron. No corras, quédate. Ven con nosotros. El sendero era un laberinto. Las reglas ya no parecían importar. Solo había una verdad en sus mentes. Si se detenían, morirían. Correr. Era lo único que podían hacer. Los árboles pasaban a su alrededor como sombras vivientes. El sendero parecía alargarse y torcerse bajo sus pies. Y las risas, esas risas distorsionadas, los perseguían como un eco maligno. Carla tropezó con una raíz, cayendo de rodillas. Víctor la levantó de un tirón. «No te detengas». Pero no estaban seguros de hacia dónde iban. El sendero que antes parecía claro ahora, se dividía en múltiples caminos, cada uno desapareciendo en la negrura del bosque. «¡Evaristo!», gritó Santiago. «¿Por dónde?». El guía se detuvo un segundo. Miró a su alrededor con el ceño fruncido. «Mierda, esto no es normal». «¿Qué pasa?», preguntó Camila con la voz temblorosa. Evaristo se giró hacia ellos, sus ojos reflejando algo que nunca antes habían visto en su rostro. Miedo. El sendero cambió. El silencio fue como un golpe en el pecho. «Como que cambió», susurró Carla. «Nos desorientaron. El bosque nos está jugando una trampa». Todos tragaron saliva. Era como estar dentro de un laberinto viviente. Víctor giró la cabeza. Entre los árboles vio algo moverse. No era una de las criaturas pequeñas, era algo más grande. Algo que se deslizaba entre los troncos, su silueta deformándose con cada movimiento, como si su cuerpo no tuviera una forma fija. Pero lo que más aterrorizó a Víctor fueron sus ojos, dos luces pálidas en la oscuridad, observándolo directamente a él. Y luego la voz. Víctor. Era su propia voz. Un pánico irracional lo invadió. «Tenemos que irnos. Ahora. Esperen». Evaristo escarbó en su mochila y sacó un pequeño saco de tela. «Cierra los ojos». «¿Qué?», preguntó. «Santiago, ciérrenlos, carajo». Sin cuestionarlo más, todos apretaron los párpados. Evaristo lanzó un puñado de polvo gris al aire. Un viento extraño los envolvió, como si algo invisible se retorciera y gritara alrededor de ellos. Cuando volvieron a abrir los ojos, los múltiples senderos habían desaparecido. Solo quedaba uno. «¡Corran!». No lo pensaron dos veces. Se lanzaron hacia el único camino que quedaba, sintiendo el peso de algo oscuro detrás de ellos. El bosque rugió. Los árboles crujieron y se doblaron como si algo gigantesco estuviera moviéndose entre ellos. Las sombras se alargaron. Las risas infantiles se convirtieron en chillidos de ira. «¡No miren atrás!», gritó el guía. Pero Camila no pudo resistirlo. Giró la cabeza y lo vio, un ser alto y delgado, con brazos anormalmente largos, su piel negra como la noche. Su rostro no era un rostro, sino un vacío, un agujero sin fondo en el que se retorcían decenas de bocas, susurrando en lenguas antiguas. La criatura alzó una de sus extremidades. Las sombras a su alrededor se estremecieron como tentáculos. Camila gritó, y el bosque se la tragó. Literalmente. El suelo se abrió bajo sus pies. Los demás solo alcanzaron a ver sus manos aferrándose al aire, sus ojos desorbitados de terror. Pero fue inútil. El bosque la devoró. El suelo se cerró, como si nunca hubiera estado allí. «Camila». Carla intentó correr hacia ella, pero Evaristo la sujetó. «No hay nada que hacer. Sigan corriendo». El sendero se volvió más estrecho. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, como si estuvieran corriendo a través de un pantano invisible. Víctor jadeó, sintiendo una presión en su pecho. «No puedo respirar. Sigan». El sendero comenzó a inclinarse hacia abajo.
como si el bosque los estuviera empujando hacia un punto en específico. Evaristo maldijo entre dientes. No nos están dejando salir, nos están llevando a algún sitio. Y entonces... la vieron. Una enorme formación rocosa, casi una cueva, rodeada de troncos nudosos. La entrada parecía una boca abierta, negra y profunda. Las risas y susurros se hicieron más fuertes, porque entendieron, el bosque quería que entraran. La entrada de la cueva era un abismo devorador de luz. Evaristo se detuvo en seco, su rostro estaba pálido. Esto... tragó saliva. Esto no estaba aquí antes. Pero el bosque rugió detrás de ellos. No tenían elección. Carla fue la primera en cruzar la entrada. La oscuridad la envolvió como un sudario. Víctor y Santiago la siguieron, con Evaristo cerrando la marcha. El interior olía a humedad y tierra podrida. El suelo no era roca, sino algo blando, algo que crujía bajo sus pisadas. ¿Qué demonios es esto?, susurró Víctor. Evaristo encendió una linterna, y el haz de luz reveló la pesadilla. Las paredes estaban hechas de cuerpos, hombres, mujeres, niños. Sus rostros estaban distorsionados en expresiones de agonía eterna, sus bocas abiertas en gritos mudos. Carla se cubrió la boca para no vomitar. ¡Dios! Santiago temblaba. ¿Qué es esto? Evaristo bajó la linterna. Su expresión era de derrota. Es el corazón del bosque, un lugar sagrado y maldito. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? El guía tomó aire. Parecía estar reuniendo el coraje para hablar. Cada cierto tiempo, el bosque exige un sacrificio. El silencio fue como un puñal. Carla negó con la cabeza. No, no, no. Es por eso que nos dejó llegar hasta aquí. Nos quiere. Los susurros crecieron. Algo se movió dentro de la cueva. Y entonces lo vieron. El guardián no caminaba, flotaba. Era alto, imposible de medir. Su cuerpo era como un manto de sombras que se extendía por el suelo como raíces vivas. Pero lo peor era su rostro. No tenía ojos, solo una boca infinita que se abría y cerraba lentamente, como si probara el aire. Y cuando habló, no usó una sola voz, usó miles. Uno de ustedes debe quedarse. Santiago retrocedió instintivamente. No, no. El guardián se inclinó hacia él. Su sombra se alargó y tocó sus pies. Santiago gritó. Las sombras treparon por su cuerpo como si lo estuvieran devorando vivo. ¡Ayúdenme! Pero no podían moverse. Víctor vio cómo la piel de Santiago se arrugaba y se secaba, como si algo le estuviera succionando la vida. Y luego se convirtió en parte de la pared, otro rostro más en la cueva, otro grito más atrapado en la eternidad. Carla rompió en llanto. Evaristo cerró los ojos. Lo siento, muchacho, pero no había tiempo para lamentarse, porque el guardián se volvió hacia ellos, y su boca volvió a abrirse. Aún falta uno más. El guardián avanzó hacia ellos. No caminaba, se deslizaba. Su sombra se extendía como un océano oscuro, tragándose la luz de la linterna de Evaristo. Aún falta uno más. Carla hiperventilaba. No, no, yo no quiero... Víctor sintió un nudo en la garganta. El pánico lo paralizaba. Evaristo apretó los dientes. No podemos dejar que nos atrape. Carla sollozó. ¿Cómo? No hay salida. Y entonces las paredes de la cueva comenzaron a moverse. Las figuras atrapadas en la roca abrieron los ojos. Decenas, cientos, miles. Sus bocas comenzaron a susurrar. No palabras, sino lamentos. Y entre esos rostros, Carla vio a Camila.
Sus labios se movieron. No se escuchó su voz, pero Carla entendió lo que decía. «¡Corre!». Las sombras avanzaron hacia ellos. Evaristo sacó un cuchillo. «Voy a distraerlo. Ustedes corran». Víctor lo agarró del brazo. «¡No puedes!». El guía lo empujó con fuerza. «Váyanse». Y sin dudarlo corrió hacia el guardián. «¡Ven por mí, maldito!». El guardián giró la cabeza lentamente. Evaristo alzó el cuchillo y lo clavó en la sombra. La cueva entera tembló. Víctor tiró de Carla. «¡Por aquí!». El pasillo se estrechaba, como si el bosque intentara cerrarlo. Las raíces se retorcían, bloqueando el camino. Pero al final había una luz, la salida. Carla y Víctor corrieron con todas sus fuerzas. Detrás de ellos Evaristo gritó. Carla no miró atrás. El guardián se tragó su cuerpo en una explosión de sombras. Y entonces la cueva se derrumbó. Víctor y Carla saltaron hacia la luz en el último segundo. El bosque rugió de furia y todo se apagó. Víctor despertó con el sonido de los pájaros. El sol brillaba sobre él. Miró a su alrededor. Estaban en el sendero. Carla estaba a su lado, temblando. Se incorporaron lentamente. El bosque estaba en calma, pero algo estaba mal. Víctor miró su reloj. Seguía marcando la misma hora que cuando entraron en la cueva, como si el tiempo no hubiera pasado. Carla lo tomó del brazo. Su voz era un susurro. «Nos dejó ir». Víctor tragó saliva, pero cuando se giraron para ver el bosque, no vieron la cueva, ni rastro de Evaristo, solo un nuevo sendero, uno que no estaba ahí antes. Y en el suelo, grabada en la tierra, una sola palabra: «Regresen». Víctor y Carla no dijeron nada. El bosque seguía en calma, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Sin decir una palabra, empezaron a caminar. El sendero ahora era claro, como si nunca hubiera sido un lugar maldito. Pero ellos sabían la verdad, sabían lo que habían visto. Sabían que algo los dejó ir, pero también sabían que no todos tuvieron la misma suerte. Camila, Evaristo, Santiago, 3 nombres que ahora pertenecían al bosque, 3 almas atrapadas en la cueva. Cuando finalmente llegaron al auto, Carla se derrumbó. Esto no fue real, ¿verdad?». Víctor no respondió. Miró hacia la espesura. No había señales de lo que habían vivido, ni siquiera de la cueva. Pero en el silencio del bosque, escuchó un susurro, una voz familiar. «Regresen». Víctor abrió la puerta del auto y encendió el motor. No se detuvieron hasta que estuvieron a kilómetros de distancia. Nunca volvieron a hablar del bosque, nunca volvieron a mencionar la cueva. Pero en las noches, cuando el viento soplaba fuerte entre los árboles, Víctor juraba que podía escuchar el eco de las voces atrapadas, llamándolo. Algunas historias son advertencias, otras son trampas. ¿Y si te dijera que algunos senderos existen solo para atraer nuevas víctimas? Que hay lugares que necesitan sangre para sobrevivir y que, a veces, el bosque no se conforma con lo que ya tiene. Tal vez, en este preciso instante, alguien más está caminando por ese sendero. Tal vez pronto será su turno. Y ahora dime, si estuvieras allí, si escucharas el susurro llamándote, si vieras la cueva abrirse frente a ti, ¿entrarías? Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios la frase: «El bosque aún tiene hambre». Así sabré que formas parte de los valientes que llegaron al final de este relato. Y recuerda, compartir este video es la única forma de asegurarte de que el bosque no venga por ti. Si te gustó esta historia, suscríbete a Ecos del Abismo y únete a nuestra comunidad de almas curiosas, porque hay cosas allá afuera esperando ser descubiertas. Nos vemos en el próximo relato, si es que el bosque lo permite.